Buenos días, buenas tardes. Bueno, estamos aquí con el ciudadano de infantería, Pablo Bono Bindang. ¿Quieres presentarte para nuestra gente? Bueno, pues nada, estimados compatriotas, estoy aquí a invitación de mi abuelito, pues nada, para intercambiar un poco los temas de la actualidad y poneros al día dentro de lo que cabe, ya que la televisión pública que tenéis ahí so- se encarga de desinformar y nosotros queremos poneros al día dentro de lo que cabe. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo creo que la mejor manera de empezar sería por el lema que hay en nuestra bandera, ¿no? Creo que muchas veces se pone mucho esfuerzo en hacer un eslogan. El eslogan de nuestra bandera es eh, unidad, paz y justicia. Hay mucha gente que dice que el orden de esas tres palabras no es correcto, ¿no? Que uno no puede tener paz sin justicia, uno no puede tener unidad sin justicia. Entonces, por eso me gustaría empezar por el final. ¿Cuál es la situación del sistema judicial en Guinea Ecuatorial? Bueno, el sistema judicial de Guinea, sinceramente, es bastante deplorable y, y no lo es al azar, es simplemente porque tenemos a un señor y su familia que están por encima del bien y del mal y esas consecuencias las estamos pagando todos a escote. Mm. Porque, como es bien sabido, cuando se impuso el espíritu de las leyes, era simplemente para que el más fuerte no tenga siempre la razón. Mm. Y entonces cualquiera, te vayas a China, Inglaterra, Japón, Rusia, verás que el símbolo de la justicia es el mismo para todos. Mm. ¿Qué significa? Que se interpreta en distintos idiomas, pero la línea es la misma. Representa una ninfa porque una mujer no es lo más fuerte. Mm. Tiene los ojos tapados porque la justicia no entiende ni de tribus, ni de ideologías, ni de cargos, ni de dinero. Y tiene una balanza, pues cualquier balanza tiene algo que se llama piedra. Mm. Es decir, hay un baremo para todos, independientemente de la clase o de estrato social a que ocupas. ¿Y eso pasa en Guinea Ecuatorial? ¿Ese tipo de justicia? ¿Existe o no existe? Si te pudiera dar un ejemplo con el tema que está pasando ahora de en Cuantoma, de las víctimas, los heridos, hemos visto, por ejemplo, al vicepresidente, hijo del dictador, convocando a 3.000 personas y dándoles a todos millones en manos, ¿no? Millones de cefas en mano. Mucha gente diría que ahí la justicia está servida, ¿no? Porque se está dando dinero a gente que ha sido afectada. Bueno, depende. Sinceramente, yo empezaría en que desde que este señor entró en el poder, uno de los sectores que más han notado la entrada de ese señor es el sector de la educación y la cultura, Uh -huh. porque lo desmontó desde el primer día. Y entonces ahora mismo encontramos a una sociedad aborregada, anestesiada. Ya no distinguen del bien y del mal. Y ahora mismo es muy fácil que te recriminen por poner cordura, Uh -huh. porque para ellos el desorden es el orden. La banalización es la entronización. Yo creo que un señor que ha trabajado en su vida
no puede administrar el dinero como lo estamos viendo. O sea que un yuppie, pero tirando con pólvora ajena. Y en estas contradicciones me gustaría hablar, aún con el tema de la justicia. Hemos oído que en los últimos meses el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue está luchando contra la corrupción. Pero por otro lado, hemos visto a gente que dice ser expertos y licenciados en leyes y en derecho que dicen que la corrupción no existe en Guinea Ecuatorial. Y para mí hay un triángulo de las Bermudas, ¿no? Primero de todo es cómo una persona que ha sido sentenciada por corrupción y blanqueo de dinero puede luchar contra la corrupción. Eso sería lo primero. Segundo, sería cómo puede ser que esté luchando contra la corrupción si los expertos o algunos de los expertos en Guinea Ecuatorial dicen que la corrupción no existe como crimen en Guinea Ecuatorial. Y tercero, sería cómo se puede luchar contra la corrupción en Guinea Ecuatorial como vicepresidente sin ir en contra de tu familia, ¿no? Porque no sé por dónde agarrarlo eso. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Bueno, primero para empezar, en Guinea existe algo que se llama el doble rasero. Me parece que se aplica ahí como en ninguna otra parte. Ahora, señores, me parece una broma de mal gusto que estamos en un país donde el garante de la ley es el infractor. Pero señores, ¿quién le aplica? Mm. O sea, no sé. O sea, el adalid de la corrupción en Guinea es la familia en el poder, que administran un país como una finca particular. Y lo que es peor es que hay ciertos paisanos que creen que eso es normal. O sea, a partir de ahí, no sabes por dónde empezar. Yo no puedo entender que el vicepresidente hable de corrupción cuando él, expoliando el país, o sea, expoliando nuestro pueblo, en Guinea no le han llamado en la justicia ni siquiera para ir a firmarles autógrafos de lo bien que roba. Y nos encontramos ahora mismo que se roba en Guinea. Y los que nos roban están en la alta magistratura del Estado. Y salen gentes a manifestar contra Francia que les está juzgando porque la justicia no funciona en nuestro país. Y no es que me lo cuenten. El fiscal de París preguntó al abogado de los cleptómanos de que si la justicia funcionara en Guinea, no estaríamos aquí. Pero como ellos están por encima del bien y del mal, y esto es intolerable e inaceptable. Pero por clarificar el punto de París, a Teodorín no se le juzgó en París por los crímenes cometidos en Guinea Ecuatorial, ¿no? Se le juzgó en París por el blanqueo de dinero y la compra de bienes con dinero robado o dinero no justificado, ¿no? Sí, en París a Teodorín no se le juzgó por los crímenes que han pasado en Guinea. Pero ahora, yo les advierto algo. Es mejor que se juzgue a los culpables en Guinea, mal o bien, aunque ellos mismos dicten las sentencias. ¿Entiendes? Entonces, los expertos judiciales ya sabrán si ha habido prevaricación o lo que sea. O sea, los entendidos sabrán más. Pero ahora, se va a repetir la misma historia de los bienes mal adquiridos. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar o no se puede jugar un mismo asunto dos veces. Y en Guinea ahora mismo no ha comparecido ni la cúpula del Ministerio de Defensa, ni el jefe del Estado Mayor,
ni absolutamente nada. Y lo que es peor, sale el vice su padre diciendo que no tiene nada que indemnizar a nadie. Lo que van a hacer es una ayuda. Es que, vamos, me parece, vamos, o sea, es de libro Guinness. ¿De quién eran los explosivos? Del presidente empresario. ¿Los explosivos eran del ejército? No. Esto está más que claro. ¿Para qué utilizaban los explosivos? Para venderlos a las empresas que hacían las carreteras. ¿Ese dinero se declaraba en alguna parte? No, porque era del dueño de la hacienda. O sea, partiendo de ahí, tienen que indemnizar a la gente sí o sí. Y eso sería la ley. Hay una cosa también que estos últimos semanas, desde el 7M, desde el 7 de marzo, cuando pasaron las explosiones en Encuantoma, que bueno, todos lo sabíamos, pero ha venido un poquito más a resaltar, ¿no? Y es la consideración que se le tiene a las Fuerzas Armadas. No desde el pueblo, sino desde el mismo jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado. Muchas de las víctimas, para aquellos que nos estén mirando que no sepan, muchas de las víctimas, las explosiones al pasar en un campamento militar, muchas de las víctimas son o militares o mujeres o niños de los militares, la gran mayoría. También, obviamente, los vecinos y los que estaban pasando por ahí en ese momento tan desgraciado. Pero una de las cosas que hemos visto es eso, ¿no? Parece como que hay una muy poca consideración. El incidente pasa el 7 de marzo, el 12 o 13 de marzo se hace el entierro, un funeral de Estado, donde se entierran a 107 víctimas, de ellas solo 47 o unas 47 habían sido identificadas, o sea que se ha enterrado gente que no se sabe ni quién son para poder indemnizar a las familias. ¿Cómo ves tú el tema de las fuerzas del orden, los militares, los policías y la relación con el jefe de Estado? Y antes de que contestes otro punto, porque otra de las cosas que hemos visto durante estos días es que cuando el vicepresidente se ha ido a la zona cero, donde está pasando, donde pasó el incidente, como que sus guardaespaldas o sus guardias privados son de todo menos fuerzas especiales guineoecuatorianas. Y no sé, intento contextualizarlo, intento entender cuál es la relación entre el ejército y la familia del presidente, ¿no? Porque en cualquier otro país, si tú ves a un presidente, aunque sean seguridad secreta, que vayan de paisanos, son gente que ha estado en el ejército de ese país, no son mercenarios o guardias privados. No sé, ¿cómo ves tú esa relación entre militares y la casa presidencial? Bueno, en mi opinión personal, desde mi punto de vista, ¿me entiendes? Cuando un presidente ejerce sus funciones con rectitud, ecuanimidad, no tiene que tener miedo al pueblo. ¿Por qué? Porque toda decisión que toma como presidente tiene que estar de acuerdo a la ley. Pero ahora, como la venganza que nos gobierna, él mismo sabía buenamente lo que hacía, entonces yo puedo subrayar tres cosas que a mi punto de vista no dejan de ser curiosos. Primero, para empezar, las fuerzas Macías, el único gobierno democrático que ha habido en Guinea, la policía era la policía de Guinea. La fuerza terrestre de Guinea. La marina de Guinea. Fuerza aérea, hasta que salió, no se había creado. Pero eso sí, iba a ser un colegio público, ahí es donde también asistían los hijos del presidente, los empresarios foráneos que habían sus hijos,
¿Me entiendes? Ujú. Vas en el hospital, no se evacuaba a nadie. Donde se curaba al hijo del presidente, ahí se curaban los hijos de los ministros y todo lo demás. Y las fuerzas estaban especializadas. Y no es que me lo cuenten, se pudo ver. Habían zapadores, habían médicos, habían músicos, habían topógrafos y cuerpo de ingenieros. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos los mediocres les gustan estar rodeados de estúpidos, porque los estúpidos nunca los van a cuestionar. Y entonces, ¿qué es lo que hace para estar cómodo? Uno, suspende completamente que los militares sigan formándose fuera, Ujú. porque los militares que se formaban fuera venían con especialidades. Por ejemplo, en la Marina habían telegrafistas, habían navegantes, habían mecánicos de máquinas pesadas. Pues nada, en la aviación habían pilotos, mecánicos de vuelo, todo lo que quieras. Y en las fuerzas terrestres habían zapadores, cuerpo de ingenieros absolutamente especializadas. Muy bien. Y como él sabía lo que iba a hacer, ¿qué es lo que hizo? Suspendió que los militares se sigan formándose fuera. Y entonces prepara un ejército a su medida. ¿Y cuál fue la primera medida que tomó? Cogió a un puñado de civiles, los llevó en la siniestrada Academia de Marruecos, me parece estuvieron 6 meses, fueron a dar una vuelta por Camerún, otros 6 meses, y de ahí se fueron a la Legión, otros 6 meses. Y en 2 años, civiles, Ujú. civiles en el sentido estricto de la palabra, ya eran capitanes y jefes militares. O sea que, vamos, te quedas anonadado. Mm. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo? Un ejército de oficiales sin tropas, sin especialización. Se ocupan de las barreras interiores del país. ¿Quién es el enemigo? Ujú. ¿Y por qué hay barreras? Es la pregunta, ¿no? ¿Y para qué sirven? En un país tan pequeño. ¿Me entiendes? Ujú. Y luego se le llena la boca hablando de paz reinante. ¿Desde cuándo se impone la paz? Mm. La paz llega con la justicia, la ecuanimidad y las alturas de miras. Y en el caso de En cuanto más, ¿cuál sería la justicia? ¿Qué es lo que se estipula que debería de pasar, dijéramos, y sin faltar al respeto en un país normal? Primero para empezar, el jefe, el jefe de ese acuartelamiento tiene que estar ahora mismo en tribunales. ¿Por qué? Porque cualquier jefe de un acuartelamiento, él sabe qué es lo que tiene. Y si fuera militar, con una mínima, una mínima Preparación. preparación, Ujú. lo primero que tenía que oponerse con todos los medios a su alcance es que se traigan dinamita de un particular, sea quien sea, que lo traigan en un campamento militar. Ujú. Y máxima, no son campamentos modernos, son campamentos de antigua usanza, donde están, o sea, el polvorín, las familias, los militares, o sea, absolutamente todo. Ujú. Entonces, la gente que suele decir que la preparación académica no sirve para nada, el sucesor en Cuantoma les ha dejado con el culo al aire. Ujú. Se ha encontrado un ministro de defensa incompetente. El vice su padre, ministro encargado de todo, carece del mínimo exigible. Ujú. Y ahora mismo, toda la cadena de mandos no sabemos quiénes son, si existen, qué función hacían, y seguimos esperando hasta la fecha que vengan a dar una rueda de prensa. Ya no decimos las 2 cámaras de representación nacional. El pueblo sigue esperando
para que los interpelen, que podamos saber qué es lo que ha pasado. Porque a día de hoy aún se está especulando que fue alguien que estaba quemando su finca, ¿no? Que estaba quemando su finca y de ahí saltó todo. Y el número de muertos también parece ser un poquito especulativo, ¿no? Porque 107 fueron los que se enterraron, pero sabemos que viendo las imágenes y conociendo el país podría ser bastante mayor, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos que resaltar tres apartados o tres planos que se contraponen entre ellos. Después de la explosión, el presidente, sin presentarse ahí, da una rueda de prensa diciendo que son 20 muertos. Él dice su padre. Nos dicen en la radio y televisión de que está viajando para Malabo. Y según me consta, cuando no tienes preparado un avión, se tiene que llamar a la tripulación. Preparan el viaje, viene el vicepresidente, coge el avión y tarda como mucho 20 minutos. Y señores, mirad las horas. Desde luego a mí no me cuadran. A lo mejor tienen que ser porque soy un mecánico y no soy un licenciado en ciencias exactas. Como una explosión que ocurrió a la 1:30, a las 2 se presenta el vicesupadre. Uno, según nos consta, y cualquiera lo puede ir a consultar, las autoridades de ASECNA, que son franceses, dicen que nada más acusar la explosión, lo primero que hicieron es cerrar el espacio aéreo. ¿Dónde es ese señor llegó desde Malabo para venir si no se dejó salir ningún avión ni aterrizar ninguno? La gente que entienden, que, lo ya, que me lo expliquen. O sea, yo desde luego no, sinceramente, es que rebosa mis conocimientos. ¿Entiendes? Rebosa mis conocimientos totalmente. Y por otra parte, señores, se tiene un ejército de aire, un ejército de tierra y la armada. Tenemos 65 generales. 65, que se dice pronto. Entonces, los 6.000 mercenarios que tenemos en Guinea, ¿para qué nos sirven? ¿Y quién los paga? ¿Y cuánto cobran? ¿Y a quién protegen? ¿Y a quién protegen, sobre todo? Aparece el vicesupadre, el aborto humano, un fiasco familiar, aparece con 60 guardaespaldas ahí y ninguno no era nativo. ¿Cómo se come eso? Me parece contradictorio. Pero ¿y tú cómo crees que se sienten los militares cuando ven estas cosas? Bueno, los militares sí, hombre, sinceramente yo no me puedo aventurar en pensar para otros. Lo único que te puedo asegurar yo aquí, Pablo Bombina, soy militar, voy a la academia y nos forman, por ejemplo, 3.000 militares, por poner un ejemplo. Y entre esos 3.000 militares no se ha formado a ni un médico, ni un cura, ni un juez togado. Y solamente nos han enseñado a reprimir al pueblo y a hacer la vida imposible en las maneras. Yo desde luego al día siguiente presento mi denuncia, porque el concepto que tengo de ser militar es totalmente diferente al que los dueños del país nos proponen. Pero desde luego, un militar con una mínima dignidad tenía que preguntarse qué es lo que hacen 6.000 militares armados hasta los dientes en el país si no estamos en guerra. Hay una paz reinante.
El presidente manda porque el pueblo lo quiere. Gana con el 99% de los votos y los otros vienen y le dan el 0,1% de grava, entran en coalición, vamos, para la cuadratura del círculo. O sea que vamos, para mear sin echar gota. ¿Y qué crees que deberían hacer las víctimas de Cuantoma? En términos legales, ¿qué es lo que deberían de hacer? Bueno, si yo fuese una víctima de la catástrofe de Cuantoma, para empezar, la convocatoria que hizo el su padre, que congregó a más de 3.000 personas, yo no acudiría. Uno. Dos, una casa que he comprado el terreno, compro cemento y todo demás, y pago mano de obra para construirlo, y me traen 1.000.000, yo cogería otro 1.000.000 del bolsillo para dárselo a él, porque está claro que él necesita incluso más que yo un damnificado. ¿Entiendes? Por favor, solo puedo pedir a la gente que por favor que no abandonen su dignidad. Porque una persona cuando pierde la dignidad y el pudor, y es como un cerdo, un animal, cualquier cosita que está ahí en la calle, pero de persona ya no le queda absolutamente nada. Cuando hablas de dignidad, me trae una pregunta que muchas veces creo que la gente no entiende, ¿no? Estabas hablando antes del borreguismo, ¿no? De ese estado de hipnosis en el que está el pueblo guineano o una gran mayoría del pueblo guineo-ecuatoriano. ¿Tú cuál crees que es el mayor recurso que tiene Guinea Ecuatorial? Por mucho que la gente que crean que no, el mayor activo que tiene Guinea Ecuatorial es toda su juventud, el pueblo en general. Y lo digo con conocimiento de causa. El 90% de los guineanos que conozco son buena gente donde los hay. Pero ha habido una tendencia desde 1979 en el que nuestro visionario estableció como las únicas operaciones matemáticas la aresta para arrestar a la gente que evaden, la división para dividir todo lo que pueda y fragmentar a la gente, y la derivar, simplemente reducirnos a la mínima expresión. Pero solamente le quiero recordar que Estados Unidos son 53 estados y cada estado es 100 veces Guinea. Y con todo siguen queriendo a Costa Rica, a Puerto Rico, para que les incorpore. Pero el distrito de Medellín, que no es de los que tienen mayor extensión territorial, y viene el visionario, lo fragmenta en dos. Nsor era un distrito muy grande en extensión territorial. También lo fragmenta en dos, entre Aconive y no sé qué cuánto. Hace lo mismo con el Vinayón, cogiendo una parte de Vinayón y otra parte de Nido, y dice, ese distrito se llama Oyagá. Vamos a ser serios, por favor. Vamos a ser serios. Esas pequeñas divisiones nos potencian o nos debilitan. Contesten ustedes mismos. Pero sigo creyendo que el mayor activo que tiene Guinea es su grupo humano. ¿Y cómo activamos a ese activo, valga la redundancia? Para mí, la forma de activarlos, o si yo tuviera poder de convocatoria, o que me pudieran escuchar, es uno, prescindir de la familia en el poder.
porque ellos han traído todas las desgracias que tiene el país a día de hoy. Ser conscientes de que esta gente se puede esperar todo menos lo bueno. Simplemente ignorarlos. Aquí estoy, no estoy muerto. Los seguí los primeros 4 años, pero cuando a este señor le vi sacar el uniforme, después de decir que va a entregar el poder a los civiles, y saca el uniforme y él ya es civil, yo ya ahí empezaron los malos augurios. Desde ese momento, o sea, te voy a decir, desde hace 38 años, ningún acto que celebran yo no voy. Ni 3 de agosto, ni 12 de octubre, ni... 12 de octubre sí, sigo yendo porque es la fiesta de la hispanidad. ¿Entiendes? Pero las fiestas que han inventado ahí, el cumpleaños de su hijo, el cumpleaños del padre, el cumpleaños del Espíritu Santo, su señora, es que como no comulgo con ruedas de molinos, yo los ignoro completamente. Por poner un ejemplo, yo, con que la gente, con que no acudan ni un solo acto que convocan, yo os voy a decir que otro gato va a cantar. Pero mientras vayan unos, dejan mal a la gente que tiene dignidad, que se quedan en su casa. Y el problema no está en la gente que van, porque están haciendo uso de su derecho. Pero los problemas vienen cuando vienen a buscar a los que no hemos ido, olvidando que también nos asiste el mismo derecho de quedarnos e ignorarlos. O sea, para mí, la receta, ignorarlos. Por ejemplo, 3 de agosto, cada uno se queda en su casa. 5 de marzo, fiesta de no sé qué cuánto, no te vas. El PRG convoca algo, le decís, cuando el día que vais a representar al pueblo, ya vengo. Mientras seguís representando a la familia que manda, por favor, prefiero morirme de miseria en casa ahí. ¿Entiendes? Porque no nos van a matar de otra manera. Ahora estabas hablando de ignorarles. Esta semana había una noticia sobre el expresidente de Burkina Faso que mató a Tomás Sankara, que va a ser juzgado por el asesinato. ¿Tú qué repercusión crees que esto puede tener en Guinea Ecuatorial? Que la misma prensa del PDG, la misma prensa de Guinea Ecuatorial, ha hecho eco de la noticia. Y a muchos nos ha dado de qué pensar, ¿no? Bueno, primero, la primera lectura que puedo hacer es que si algo ha quedado claro, es que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Uno. Podrás manejar la justicia cuando tú aún estás en el poder, pero cuando ya estás fuera del poder, la van a manejar otros. Y por eso siempre he repetido varias veces, y lo digo una vez más hoy, el poder se tiene que ejercer con autoridad. Pero cuando el poder se ejerce con prepotencia y arrogancia, se convierte en un poder arbitrario. Y entonces tenemos al presidente ahora mismo. No, o sea, está en un callejón sin salida. Porque ya no puedes permanecer en el poder por la contestación social que está en increciendo. Tampoco puede abandonar, porque al abandonar, los nuevos rectores, lo primero que van a agarrar es a responder por tal cosa, por la otra y por la otra. Y entonces es lo que está pasando en Burkina Faso ahora mismo, es un aviso a navegantes. O sea, que vaya poniendo sus barbas a remojar. Ya ves. Y hablando del tema de la inmunidad y esto, ¿qué opinas del paseo que se dio el vicepresidente como representante del presidente por el Vaticano? ¿Tú cuál crees realmente que era la estrategia? Bueno, en primer lugar, yo me gustaría
saber, cuando se encuentran en privado, entre ellos, ¿cómo se llaman? ¿Le llama papá o le llama presidente? Uno. Segundo, el presidente emprende, bueno, él dice su padre, emprende un viaje para promocionarse, porque ya empezó la campaña anterior dando dineros a doquier. Lo que es triste no es su dinero, dinero del pueblo. Y ahora tiene que ir al exterior. Pero yo tengo una leve esperanza, porque os voy a decir algo que muchos de ustedes no sabéis. Este sujeto solo puede viajar a Suazilandia, San Marino, Montecarlo, y solamente en el Estado de Vaticano. Es decir, sale a 4 metros de la Piazza Popolo y le capturan, porque tiene búsqueda y captura. Y el que tiene duda de eso, decide como vicepresidente que viaje a cualquier otro país de la Unión Europea, a ver si va a volver. Como vicepresidente, porque esta vez estaba como representante de su padre, que entonces coge en teoría, ¿no? Como la inmunidad del padre, si se mueve en representación del presidente. No sé, es que fue todo un movimiento un poquito raro. ¿Y cómo crees que debe interpretar eso la comunidad católica, que es creo que es el 95% de la población guineoecuatoriana, se consideran católicos? ¿Cómo deberían interpretar esa cálida relación entre el Papa Francisco y Teodoro Obiang Nguema Mbasoa y su hijo? Yo sinceramente, como cristiano católico y practicante, no puedo ocultar mi decepción. Incluso me atrevo a decir, bueno, me atrevo a ir más. Sinceramente, si no me he dado de baja en la Iglesia Católica, simplemente porque sigo lo que dijo el Señor en su día. Tener fe en la Iglesia, seguir mi palabra y no la persona que lo predica. Porque hay curas pederastas hoy en día, curas con una vida familiar como la que puedo tener yo, que no soy feligrés. ¿Me entiendes? Y ahí está en Guinea. ¿Cómo se puede entender que un señor en su pueblo natal no hay una escuela, pero ese señor tiene dinero para construir una iglesia? ¿Cómo se come esto? ¿Qué es lo que más sirve a su pueblo? ¿La iglesia o una escuela de formación profesional? ¿Esto qué significa? Que el único y mejor toro, según versión del PDG, y sus adláteres son los verdaderos ángeles del mal de nuestro país. De acuerdo. Bueno, ¿qué más te gustaría que crees que el pueblo de Guinea Ecuatorial debe de entender sobre las últimas situaciones que están pasando? El otro día hiciste un vídeo que yo creo que era bastante interesante, que es sobre un sentido de miedo que hay ahora mismo dentro de las diferentes estructuras del gobierno, un sentido de que la impunidad ya no existe, solo existe para unos pocos, ¿no? Para la Santa Trinidad, realmente. ¿Cuál es realmente tu opinión con esto? Bueno, mi opinión es que nuestra sociedad es muy poco reflexiva, ¿me entiendes? Muy poco reflexiva. ¿En qué sentido? Mientras que ellos no comprendan que la gente no son malas, lo que es malo es el sistema, no tenemos nada que hacer. ¿Me explico? Tú estás en el poder. Lo único que tienes que hacer es aplicar la ley. Pero ¿por qué tienes que preguntar al comisario, al presidente o a no sé quién? ¿Puede hacer esto?
Yo creo que es de cajón. Cualquiera que asume la responsabilidad de un cargo público, lo que fuese, lo que tiene que mirar es los estatutos de funcionamiento de acorde a la función que va a desempeñar. Ujú, Y entonces, yo creo que todo nace sesgado desde el principio. Porque gobierno, el que no lo sabe, gobierno son el presidente y los ministros. Esto es lo que se llama gobierno. ujú, Y entonces dentro del gobierno están los cargos de libre designación. Y estos cargos, ¿quiénes son? Son que el ministro titular son los que componen para que pueda llevar su trabajo, que son el secretario de Estado, el secretario general y el director técnico. Y por supuesto su gabinete personal. ujú. Todo ese colectivo se cesa automáticamente cuando se cesa el titular. Y pueden continuar en sus cargos solamente si gozan de la confianza del ministro entrante. ¿Por qué? Porque puede haber un ministro, ¿qué te voy a decir? Ujú, Un ministro no muy, o sea, no muy preparado ujú, académicamente, pero si tiene un buen equipo, su gestión va a ser buena. ¿Por qué? Porque el director técnico, el secretario de Estado, son las que traducen las órdenes políticas en hechos o sea, tangibles. tangibles Ujú, de uso para la gente que sirve. Pero sin embargo, eres ministro en un departamento, el secretario de Estado no sabe de dónde lo han traído, el director ni de dónde viene, ni qué capacidad tiene, lo que fuese. Y ahí lo tenemos ahí, el totum revolutum, que nadie no sabe ni siquiera lo que hace. ujú. Y todos se están mirando, cantando, como se decía en tiempo de Franco, el cara al sol. Porque todos miran a la presidencia. Tienen que condenar al presidente y les da igual qué es lo que le pasa al pueblo. Y este es el sufrimiento que sufrimos todos, incluidos ellos mismos. Eso es importante, ¿no? Porque creo que hay que entender el hecho de que el tribalismo, la división, ha sido una estrategia que han utilizado para hacernos creer que hay unos mejores que otros, que hay unos que viven mejor que otros en Guinea Ecuatorial. No estoy hablando de nivel adquisitivo, sino de poder disfrutar de la libertad y de una protección jurídica, ¿no? Que no existe en Guinea Ecuatorial. Y de hecho tú estabas hablando no hace mucho sobre cómo la gente de Mongomo y los Esangui te irán apuntando realmente de dónde viene el problema, ¿no? Que ellos también son víctimas de este sistema. Pasa que en Guinea, como en cualquier sitio, todavía la gente Mm, no tiene la misma preparación, ni tienen la misma capacidad de análisis, ¿me entiendes? Y el ejemplo está ahí. La gente de Ancuantoma, ¿quién le explica que el señor que les ha venido a dar 1 millón de francos a mano, mm, si su padre, los explosivos de su negocio particular, no los hubiera puesto en el campamento, eso era más ayuda que 1 millón de francos que les ha venido a dar? mm. Pero esto ya depende de la capacidad reflexiva de cada Pero persona. bueno, luego los hemos visto dando las gracias Sí, y aplaudiendo y cantándole hombre, por el dinero después de haberles destruido el trabajo a lo mejor de 10 15 años, ¿no? De construir esas casas. hombre, lo que pasa es que nosotros también, lo tienes que entender, Cristian, estamos en un país peculiar. Ujú, Los militares o los policías nos dan cachetes porque ponemos las mandíbulas. mm, Pues nada, nos dan gomazos en el culo, en los sótanos de Guantánamo porque tenemos culo. O sea, ¿me entiendes? ujú. O sea que ellos tampoco no son culpables. Es el estado sui generis que tenemos. Vale. Ahora que tocabas el tema de la policía, hay una contradicción que salió la semana pasada, el 7 de abril,
cuando los de Somos Más, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, querían hacer un homenaje en la Plaza de la Mujer en Malabo. Como hemos dicho antes, la mayoría de las víctimas son militares, ya que la explosión pasó en un campamento militar, y te encuentras con la policía que no te permite hacer un homenaje a sus compañeros de las Fuerzas Armadas. ¿Tú cómo ves esa contradicción? Bueno, para mí no es demasiado contradictorio, ¿entiendes? Sabes que cada uno desempeña la función según el adiestramiento que le da su instructor. Ujú, Primero se tendría que empezar diciendo a la policía que miren la palabra policía, o sea, que procede del griego, o sea, que es la defensora del pueblo. ujú, Pero ahora, la policía de Guinea defiende al pueblo, ujú, que yo sepa hasta ahora lo masacra, ¿eh? Porque si la policía defendiera al pueblo, no existirían los sótanos de Guantánamo. ujú, Se tiene que explicar a la policía que ellos son la ley, los garantes de la ley y orden, pero son los que causan todo el desorden que hay en Guinea. Le pese a quien le pese. Esta es la cruda realidad. ¿Entiendes? O sea, ujú. partiendo de estas premisas, cualquier cosa que se pueda añadir por encima es que sobra. La policía tiene que saber sobre todo qué es lo que es. Cuento una pequeña anécdota de algo que está pasando en Guinea y la gente lo toma como normal. Primero, la policía es, es la cara exterior que tiene el pueblo cuando llega un visitante. Ujú. Preguntar a los visitantes qué impresión tiene la policía guineana. Uno. Dos. Si un ciudadano no está seguro en las dependencias policiales, es que ya no hay ni un sitio seguro en este país. El que cree que esto es lo contrario, que me lo contradiga. Ujú. Un delincuente roba donde sea, le quieren linchar, va corriendo y entra en la comisaría, ya se ha salvado. ¿Por qué? Porque la policía en condiciones normales o sea, va a parar a la gente que vienen y Ujú. les recordará que no podéis tomar la justicia por vuestra cuenta. Y entonces, y el tío que ha ido a refugiarse en la policía, le van a acomodar, ponen el asunto a disposición Judicial. judicial, Ujú. y como se sobreentiende que la justicia es correctiva y no vengativa, esto es lo que se llama dar derechos a un ciudadano. Ahora, hemos tocado justicia, hemos tocado el tema de la paz, que no se puede ser una paz impuesta, esa paz reinante que es impuesta en cierta manera a través del miedo y del terror. Y entonces ahora vamos a la unidad. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo llegamos a la unidad del pueblo y a la unidad también del pueblo, tanto dentro del país como fuera en la diáspora? Bueno, eh, para empezar, yo no me acuerdo exactamente, me parece uno de los distintos Césares que tuvo Italia. Uh -huh, Uno de ellos es el que dijo, divide y vencerás. uh -huh, Pero lo que pasa es que nosotros nos han dividido tanto que nos han centrifugado. uh -huh. Es decir, ya no hay consistencia de ningún tipo. La Guinea que yo crecí, del año que nací hasta 68, yo tenía 7 años aproximadamente, pero ya tenía uso de la Uh razón. -huh. Mis compañeros, mis vecinos, sabía que eran bubis, otros porque son fernandinos Uh tal. -huh. Pero especificarte si son de Basupú o Zampaco o lo que fuese, era imposible. ¿Y era por qué? Porque había una unidad. Uh -huh. Los pueblos bubis que yo frecuentaba y pernoctaba, porque mi padre, el 90% de sus amigos son bubis y fernandinos, era Reboda,
Basacato de la Sagrada Familia y Moca. Estos son los pocos que los veo y yo sé que este es de Moca. Lo mismo los fan. Desde la primaria hasta que llegué a Preu, yo conocía que fulanito somos fan. Pero yo no podía especificar si era fan de mi comisen, de Bebeín o de no ser hombre. ¿Me entiendes? Ahora, hubo algunos que sabía que sí, son de Mongomo porque, o son de Mini, o sea, por el tipo de fan que hablan. Pero ahora mismo nos encontramos... ¿Cómo llegamos a esa unidad? ¿Tú cómo crees que podemos llegar a esa unidad? La unidad, para mí, la unidad se puede llegar primero dando una verdadera igualdad a todo ser humano. 1. Guineano. 2. Cumplir estrictamente el apartado de la Constitución que dice todos nosotros somos iguales ante la ley. 3. Restaurar el concurso público en todo lo público. ¿Por qué? Porque ahí va a prevalecer las capacidades y nadie no se va a quedar con la sensación de que, como no soy de, como no estoy emparentado con, y ese cacao es el que tenemos ahora mismo. Al colocar todos a dedo, ahora mismo, ¿en qué nos encontramos? Que la gente que tiene capacidad para estudiar o desarrollarse, se desaniman, porque no van a desarrollarse o a estudiar. Bueno, sobre todo cuando tienes un primer ministro que te dice que no estudies un doctorado en ciencias políticas, sino que estudies para lavar coches, ¿no? Sí. Ya te está diciendo básicamente que el mercado está cerrado para unos pocos. Sí, entonces lo que yo empezaría diciendo al primer ministro, muy bien, entonces que tome ejemplo, que todo el mundo tome ejemplo. El vicepresidente o sea, Teodorín no se ha formado para nada. Es vicepresidente. ¿Y por qué no le ha llevado a lavar coches? A llevar coches si es que no tiene doctorado ni lo que sea? Me parece contradictorio. El ministro de Defensa, por tener, no tiene ni el graduado escolar. Pero es ministro de Defensa. Porque es el cuñado. O sea que, hombre, me parece una broma de mal gusto, hombre. O sea, de mal gusto. Y sin embargo, ese mismo, yo quiero conocer un hijo suyo que ha cursado los estudios en Guinea. Yo conozco a 5, que no voy a delatar sus nombres aquí ahora mismo porque no es asunto personal. Todos han estudiado fuera. ¿Y por qué estudian fuera si no se tiene que estudiar? Él mismo no tiene ni una titulación. Es monitor de educación física. El que cree que a lo contrario, que lo demuestre. Y está como, como primer ministro. Que predica con el ejemplo, o sea, renunciando a la primatura del Estado para ir a lavar coches. Es que hasta yo voy a abandonar mi taller mecánico y voy a encontrar de ahí de que tú sí que has dado un buen ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. No sé si hay algo más que te gustaría decir a tus seguidores antes de que cortemos. Pues nada, a mis seguidores solamente les voy a decir que este señor, este ciudadano de infantería que está hablando, es amigo de sus amigos, buen conocido de sus conocidos, siempre tiene las manos extendidas, porque mi abuelito siempre suele decir, Pablo, haga el bien, pero sin mirar a quién. Y ahí estoy anclado y estoy a gusto. El único problema que hay en nuestro país, la gente que no tienen son los que son solidarios. Y los que no tienen son más rácanos. Y los que tienen son rácanos. Que el buscón llamado Don Pablos, de Don Francisco de Quevedo y Villegas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Ay,